Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva ocasión de Cercanos por las diferentes pantallas de TD Más y su plataforma TD Max, así con X al final, y después les cuento más de esa aplicación que día con día viene creciendo y ahora que ya volvió el fútbol de primera división, aún más. Así que bueno, ahora les hago la invitación en el siguiente bloque. Hoy, en este espacio de Cercanos, como siempre, nos reunimos para aprender, para descubrir nuevas cosas y sobre todo para escuchar el conocimiento de esas personas expertas alrededor de lo que estamos conversando y que esperamos que sea de muchísima utilidad para ustedes en sus casas, en sus trabajos, en sus comunidades, porque al final lo que hablamos es de desarrollo profesional y coincidimos en que cuando hay desarrollo profesional también hay un desarrollo personal que se da por defecto, podría decir. Por eso hoy vamos a conversar, de hecho, sobre un tema. Es un tema hermosísimo. Yo me acuerdo cuando estos temas los veía en la universidad y a veces había que leer bastante, después había que ver cómo se aplicaba esto ya en casos, etc. Hoy vamos a estar hablando de las normas internacionales de información financiera, o mejor conocidas como NIF, pero las vamos a ver enfocadas en las pequeñas y medianas empresas. Para eso hemos invitado al experto de esta ocasión, redoble de tambores porque recibimos a don Eliseo Amador, quien es socio de Assurance para PwC Costa Rica. Bienvenido, don Eliseo. Muchas gracias, Bernal. Un placer, agradecer el espacio y la oportunidad de estar por acá y también muchos saludos a tu agradable audiencia. Muy bien, muchas gracias, don Eliseo. A ver, el tema de las normas internacionales de información financiera, así de largo como suena su nombre, así de complejas pueden ser de entender de primera entrada. Probablemente para un lector de los estados financieros o a una persona que por primera vez tiene contacto con este tipo de expresiones, probablemente lo sea, pero no es tan así. En realidad, las normas internacionales de información financiera es un marco que rige a la profesión contable y principalmente a los preparadores de los estados financieros para poder brindar a los usuarios de estos estados financieros información que sea comprensible, que sea uniforme, que sea comparable y sobre todo que puedan tomar acertadas decisiones en su gestión. No obstante, hablando de complejidad, surge el término NIF para las pequeñas y medianas, hiciste mención a empresa. En realidad también la norma define una entidad, vamos a decir, equivalente a empresa. Luego entraremos en detalles acerca de las definiciones, pero las NIF para las medianas y pequeñas entidades en realidad tienen como principal objetivo simplificar eso que en un principio mencionaste como complejo, simplificar los requerimientos de información, tanto para los preparadores de los estados financieros como a los distintos usuarios. Así es que seguramente durante la entrevista vamos a ir depurando un poquito el término o clarificándolo de una manera más interactiva. ¿De dónde surgen estas normas? Porque por la investigación previa que pude realizar, entiendo que hay un organismo que las pone a disposición del sector empresarial precisamente para que se cumpla este objetivo que usted plantea, el de ordenar la información de tal manera que sea comprensible para aquellas personas que de pronto no estamos tan acostumbrados o acostumbradas a tener ese día a día con los números y sobre todo con lo que usted decía muy importante, los estados financieros de una corporación o una empresa. Totalmente. A ver, las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades, equivalente a empresa, como lo pone acá la publicación. Ahorita vamos a aclarar ese término de empresas y entidades y les voy a contar el trasfondo de ellos. No, mentira. Adelante. No, perfecto. Me parece bien. Lo que iba a mencionar es que en realidad estas normas surgen de la necesidad de simplificar los requerimientos de información de los distintos usuarios de los estados financieros. Y fue en 2009 donde este conjunto de normas fueron lanzadas por vez primera. El ente que es a nivel global, por sus siglas en inglés, el IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, es el ente a nivel global, es el organismo que emite este tipo de normas. Estas normas se desprenden de las normas en su versión completa, pero son simplificadas en cuanto a requerimientos de divulgación en los estados financieros. Y muy importante, de propósito general. ¿Qué significa esto? Que son de uso
de los distintos usuarios de los estados financieros que requieren, por ejemplo, si tú tuvieses una entidad, de la información, soy un acreedor para brindarte préstamos, si eres un administrador para que tu accionista tome decisiones basadas en los números, y así los distintos usuarios de los estados financieros. Entonces, estas normas surgen con el clamor de complejidad a su simplicidad, ¿no? Es por eso que en el año 2009 se emiten este primer conjunto de normas a partir, digamos, de algunos requerimientos también de actualizaciones periódicas. Te comento, por ejemplo, las NIF en su versión completa, que son un poquito más amplias en cuanto a los requerimientos de información y revelación, son revisadas de forma anual, ya sea que existan enmiendas a normas existentes o nuevos pronunciamientos o nuevas normas. Estas normas también requerían que los preparadores de estados financieros de alguna manera descansaran un tiempo. Sí. Es decir, que cada 3 años, como mínimo, surgieran nuevas actualizaciones de las mismas. Y así se ha mantenido a lo largo de los años. ¿Qué había antes de que existieran estas normas? Quiere decir que antes de eso, de pronto cada entidad o empresa lo llevaba a su propio ritmo, a su propio estilo, y esto no les permitía cumplir con el propósito que entiendo que hay detrás de las NIF, que es tener un marco común sobre el cual puedo generar nuevos negocios o nuevo rendimiento de cuentas, etcétera. Sí, en realidad las normas internacionales de información financiera, que se conocen como las NIF en su versión completa, era el marco que regularmente, y digo regularmente porque pueden haber otros marcos, ¿verdad? Sí. Adoptan los preparadores de estados financieros para preparar sus cifras anuales. Antes de las NIF para las pymes estaba en este marco de propósito general, y si vamos un poquito hacia el pasado, se denominaban normas internacionales de contabilidad. En la medida que fue pasando el tiempo, se fueron denominadas normas de información financiera porque incluyen algunos pronunciamientos que se quedaron todavía como normas internacionales de contabilidad e interpretaciones. Pero volvemos a la pregunta de raíz, ¿por qué surgieron? Surgieron para poder simplificar los requerimientos de información. En el caso de las NIF para las pymes, con sus actualizaciones periódicas, van teniendo actualizaciones también en la medida que las NIF en su versión completa se van actualizando. Pero ¿cuál es el principal, digamos, interés de simplificar información? Porque existe un beneficio implícito de reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo y también de ciertos requerimientos de información que son muy específicos para las NIF, para pequeñas y medianas entidades, que no necesariamente van a ser tan sencillos o menos complejos como lo requieren las NIF en su versión completa. Ahora te puedo hacer una mención, por ejemplo, a quienes van dirigidos este tipo de normas que desean implementarlas, y tal vez hacer una acotación de las jurisdicciones globales versus la de jurisdicción costarricense. Y antes de entrar en esa materia, usted mencionó un poco el tema de las normas internacionales de contabilidad. Por mi experiencia universitaria, recuerdo que siempre estos dos temas iban de la mano. Estaban las NIC y estaban las NIF. Y aquello eran cuadernos de teoría y ejemplos prácticos que algunos profesores sí daban y otros no. No vamos a hablar de la calidad académica. El tema es el tema. Pero ¿qué relación tienen con las NIC? ¿Son familia? ¿Se quieren? ¿No se quieren? ¿Cómo lo podemos entender? Interesante. Y vamos a volcarnos un poquito a la historia. Las normas internacionales de contabilidad datan de los años 70, las cuales fueron actualizándose, algunas de ellas derogándose y otras creando nuevas normas internacionales de contabilidad, hasta que surgieron, allá por el año 2001 aproximadamente, las normas internacionales de información financiera, las cuales contiene algunas de estas normas internacionales de contabilidad todavía existentes. Okay. Entonces, una forma sencilla de comprender si son hermanas, si se quieren o no se quieren, como tú lo decías, en realidad estas normas internacionales de contabilidad están contenidas dentro de las normas internacionales de información financiera. Pero ¿las absorbió entonces las NIF? ¿Absorbieron más bien las NIF? Sí, cuando digo que están contenidas es porque hay algunas normas que se mantienen con sus nombres iniciales, otras se han ido modificando, otros requerimientos de información se han venido
actualizando. Voy a mencionarte una, por ejemplo, la NIC 1 de preparación y presentación de estados financieros, NIC 2 e inventarios, siguen siendo las mismas normas internacionales de contabilidad, pero están contenidas dentro de las normas internacionales de información financiera, evidentemente con las actualizaciones que ha requerido el tiempo. Entonces, una manera simple de poder expresarlo es que las NIC están contenidas dentro de las NIF. Pero las NIC no dejan de existir ni de ser relevantes a la hora de presentar contabilidades dentro de una compañía. Desde luego que no. Al estar contenida dentro de las NIF, que en este caso serían las NIF, las normas internacionales de información financiera, ¿sí?, en su versión completa, son una parte integral de un marco contable de aplicación que exige que los preparadores de estados financieros cumplan con ciertos requerimientos, sí, de reconocimiento, medición y presentación de los estados financieros. Ahora, ¿qué pasa con estas NIF para las pequeñas y medianas entidades? En realidad lo que buscan es la simplicidad. Casi dice empresas, ¿verdad? Casi digo empresas, ¿verdad? pero porque es una traducción muy literal del inglés entity a entidad. Nada más. Sí, sí. Pero, digamos, el espíritu de simplificar esto es que los preparadores de estados financieros inviertan una menor cantidad de tiempo, sí, ¿verdad?, en la preparación de los estados financieros. Hay estudios, por ejemplo, que para compañías privadas pueden tener un ahorro, inclusive aproximadamente de un 40% en la preparación de los estados financieros, porque se simplifican muchas divulgaciones y no se requieren ciertas revelaciones, como por ejemplo las administraciones de riesgo financiero. Ahora, la pregunta es, ¿cómo las define la norma? No me lo preguntaste, pero adelante. Voy a anticipar. La norma internacional, porque es una norma internacional emitida también por el IASB, o el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, sí, básicamente define dentro de su sección 1, voy a hacer un paréntesis, es la norma que tiene distintas secciones. Las normas internacionales de información financiera son las normas porque son múltiples normas. Aquí son múltiples secciones dentro de una sola norma. Entiendo. Haciendo esta acotación, estas NIF para las pequeñas y medianas entidades están dirigidas, o por su definición, por aquellas entidades que no tienen la obligación de rendir cuentas públicas, o en su traducción, no tienen la obligación pública, perdón, de rendir cuentas. Ahora voy a explicar el concepto, pero de una vez lo voy a explicar. Sí, definamos un poco el tema de rendir cuentas públicas. Estamos hablando de... No tienen la obligación pública de rendir cuentas. Hago correcto. La acotación. Esto significa que las entidades o los preparadores de estados financieros mantienen instrumentos de patrimonio o de pasivo, vamos a decir como un instrumento de pasivo un bono, o instrumentos de patrimonio, acciones que están cotizando en un mercado de valores. Entonces, todas aquellas entidades que no tienen la obligación pública de rendir cuentas porque mantienen este tipo de instrumentos financieros en sus estados financieros, bonos, acciones que se cotizan en un mercado de valores, no están obligadas a simple y sencillamente seguir manteniendo el NASNIF en su versión completa, ¿verdad? Pueden optar este marco simplificado, aquellas que no tienen este tipo de instrumentos y evidentemente tienen estados financieros para ser suministrados a una amplia gama. La norma habla de un espectro amplio de usuarios que incluyen accionistas, acreedores, administración, junta directiva, todos aquellos usuarios que están interesados en la información financiera de la entidad que está informando sus cifras, incluyendo inclusive para propósitos de cumplimiento fiscal. ¿Qué pasa con aquellos que sí tienen la obligación de presentar entonces públicamente su información? Están obligados a utilizar un marco contable amplio, en este caso las NIF en su versión completa. No están obligados a utilizar esto y en todo este marco simplificado porque sería contrario al concepto de la definición de pequeña y mediana entidades. Si tú te fijas, no está relacionado directamente con un concepto económico, estadístico o simple y sencillamente como un modelo de empresa. Exactamente, no está definido como una variable cuantitativa que usualmente los ministerios de economía de las distintas jurisdicciones adoptan, ya sea basados en un total de ingresos, en un total de activos, en un total de personal o inversión en capital u otros factores que pudiese tener estas jurisdicciones. Recuerda que es una norma internacional de información financiera, pero por el hecho de que estas entidades no tienen la obligación pública de rendir cuentas, pueden adoptarlas, pero sigue siendo una norma internacional de información financiera aplicada
de forma y entendida de forma global. Ahora, si existe esta libertad, por lo que estoy entendiendo, de si las considero o no como parte de mis instrumentos para manipular y presentar mi información financiera, ¿en qué me beneficia a mí como pequeña y mediana empresa utilizarlas dentro de mi operación? Bueno, los beneficios están en la simplicidad de la aplicación de los requerimientos y de la presentación de información financiera. Si tú ves un estado financiero preparado de conformidad y debe de tener definitivamente una declaración de cumplimiento explícito y sin reservas del cumplimiento de esta norma, son presentaciones de estados financieros y notas a los estados financieros, que son una parte integral de los mismos, de una manera más simple, menos compleja y no extensivos en sus requerimientos de información. Okay. Si hablamos de beneficio, hablábamos de ahorro de tiempo. Si hablamos de cantidad de divulgaciones, no son tan complejas las divulgaciones. Como decía hace un momento, no estás obligado, por ejemplo, que si es un requerimiento de la NIF en su versión completa, de incluir requerimientos de información relativos a la administración de riesgo financiero, riesgo de capital, riesgo de flujo de efectivo, todas estas, digamos, revelaciones que son necesarias en un marco amplio, aquí no es requerido. No obstante, lo que se presente en el estado financiero, ya sea en sus líneas a los estados financieros y a sus notas, al tener un marco internacional que es estándar, que es uniforme en cuanto a su presentación, puede ser entendido por cualquier usuario de los estados financieros en Costa Rica, en Japón, en Estados Unidos, que ese será otro tópico para otra conversación si me invitaras, ¿verdad? Pero ese es uno de los grandes beneficios, ¿verdad? Estamos en una economía globalizada. Estamos hablando de un lenguaje común. Exactamente. Y lo podríamos llevar haciendo una comparación con el marco común que rige, por ejemplo, el dominio de un idioma en el mundo, ¿verdad? El marco común europeo, que entonces define si usted es un B1, B2, A1, A2 o un C1, C2, y eso me da a entender que no importa dónde esté, sea en Singapur o sea en Heredia, Costa Rica, que si yo soy un C1, quiere decir que soy una persona que manejo eficientemente el idioma inglés, por ejemplo. Es una analogía correcta lo que tú estás diciendo. Me queda claro. Es decir, aquel lector del estado financiero, que también se esfuerza por entenderlo, ¿verdad? Porque también esto es lo que dice la norma, ¿verdad? Lo leo, pero lo entiendo. Y lo entiendo porque me esfuerzo, porque documento para poder tener una comprensibilidad del mismo, ¿verdad? Muy bien. Evidentemente, como tú haces esa analogía, es una manera de entenderlo. Es un marco normativo, contable, internacional, para pequeñas y medianas entidades que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, pero que tienen la necesidad de presentar información financiera de propósito general para esta gran gama de usuarios. Es como la definición, digamos, que de hecho es normativa, está en la sección 1 de la norma, para no perdernos, digamos, de enfoque de qué se trata y a quién va dirigida y quiénes serían los principales usuarios. Pero cerramos muy bien esta primera parte de la conversación, que es una parte evidentemente más conceptual para que ustedes logren comprender las normas, de dónde vienen, quién se las inventó en realidad y por qué son útiles para la labor que una pequeña o mediana empresa puede hacer. Al volver de la pausa, vamos a estar conversando de precisamente la aplicación de ellas en Costa Rica y sobre todo en el marco de la pequeña y mediana empresa en el país y el beneficio para esa operación. Volvemos en esto que es Cercanos, hoy con Eliseo Amador, quien es socio de Assurance en PwC Costa Rica. Ya regresamos. Muchas gracias. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aprendiendo y conversando, o conversando y aprendiendo. Al final creo que estamos haciendo las dos cosas a la vez con el señor Eliseo Amador, quien es socio de Assurance para PwC
Costa Rica, o de aseguramiento, me dijo usted también que podía decir, ¿verdad? Sí, es una traducción aceptada. Ok. Socio de Assurance. De assurance o Donde nuestros aseguramiento. principales servicios también son la auditoría de estados financieros, entre otros servicios que podemos ampliar Muy más bien. adelante. Precisamente hablando de eso de servicios, hace un ratito podemos ir soltando ese. Bien, Mikey, ahí está la información por si ustedes quieren saber más de todo lo que hemos conversado ya en el bloque anterior, y en el transcurso del programa lo vamos a seguir compartiendo. Ahí está www.pwc.com/servicios, y ahí van a empezar a comprender toda la infinidad de servicios que desde PwC yo sé que brindan, y que también brindan a la pequeña y mediana empresa, correcto, así como también lo hacen para aquellas empresas que son muchísimo más desarrolladas en experiencia, madurez, y que sus estados financieros así lo reflejan. Así es, y de hecho tú has hecho mención a un término interesante, porque en realidad, recuerda la definición que vimos en el bloque 1, pueden ser grupos empresariales que a lo mejor su casa matriz podría tener como marco contable las NIF en su versión completa, y una subsidiaria, una hijita, ¿verdad? Ajá. Una subsidiaria ubicada en el mismo país o en otro territorio a lo mejor tenga el interés de simplificar sus requerimientos de información. Puede perfectamente, y la norma le da esa licencia. Le permite también adoptar la subsidiaria, las NIF, para pequeñas y medianas entidades. Entonces, al ser un marco internacional, tiene esta convergencia de información y posibilidad. Evidentemente también aquellas entidades, grupos empresariales que hoy por hoy están preparando información financiera con base a su NIF, con base al marco contable NIF en su versión completa, y decidieran transicionar, es el término, ¿verdad?, a las NIF para pequeñas y medianas entidades, perfectamente pueden hacerlo. Evidentemente hay una aplicación técnica de la sección 35 que se denomina adopción por primera vez, y tú me vas a decir, por primera vez, está aplicando requerimientos más extensivos. Sí, desde luego, pero hay ciertas diferencias. Claro, porque esta es más específica. Totalmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las normas, información financiera en su versión completa, pueden tener requerimientos de información o reglas que no necesariamente están contenidas hoy en las NIF para las pymes, porque recuerda que los procedimientos de mantenimiento o actualización son cada 3 años. Tengo una pregunta que me acaba de surgir con lo que usted está diciendo. Adelante. La podría soltar después, pero la voy a tirar de una vez. Vamos a ver. A ver, si yo no soy una pequeña y mediana empresa, entonces, y quiero manejar un marco común para comunicar mis estados financieros, ¿la puedo utilizar o tengo que utilizar propiamente la NIF como norma, que es muchísimo más amplia que ella? Si no tienes obligación pública de rendir cuentas, porque en tus estados financieros no ok, manejas ok, bonos, ok. ni Ya, tampoco ya, estás en ya. un mercado de valores, no Ok. eres una entidad regulada, no eres un banco, una aseguradora, la respuesta es sí, ¿verdad? Y es que es interesante porque lo que tú me estás preguntando es una de las características de aquellas entidades que quisieran transicionar. Algunas de las entidades que a lo mejor inclusive pueden ser entidades, particularmente en Costa Rica, que su casa matriz requiere información financiera, usualmente la denominan paquetes de información financiera, Sí. con propósito de reportar a su casa matriz, pero hasta este momento no han preparado estados financieros que cumplan con esa declaración explícita y sin reservas que te hablaba del módulo 1 de las NIF para las pequeñas y medianas entidades. Pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente estaban preparando información porque cumplían con políticas de grupo. Sí. Entonces, perfectamente pueden tomar la decisión, su junta directiva o administración, porque son los principales responsables, Claro. ¿verdad?, de preparar los estados financieros y de suministrar esta información, tomar la decisión y decir, vamos a adoptar NIF para las pequeñas y medianas entidades. Y definitivamente, al ser un marco internacional, van a tomar todos los beneficios que hablábamos en el primer módulo. Muy bien, vengamos entonces a Costa Rica. La norma como tal la NIF para la pequeña y mediana empresa. Voy a detenerme en el término de empresa y entidad, nada más en el concepto. Don Eliseo propone el tema de entidad porque así es una traducción correcta del el nombre en inglés. En Costa Rica el término pequeña y mediana empresa está así estipulado en el marco de ley. Entonces, cuando inclusive, qué sé yo, una empresa va al sistema Banca para el Desarrollo y pide un crédito y le dicen, bueno, usted es una pyme y tiene un sello pyme, entonces inclusive hay procesos y decisiones internas en el país que se dan
con base en si yo tengo la definición de pequeña y mediana empresa. Por Correcto. eso lo pusimos así, don Eliseo lo plantea como entidad. Ustedes quédense con que cada vez que decimos entidad o empresa, estamos hablando exactamente de lo mismo. Sí, de una equivalencia, ciertamente, exacto, con la definición aclarada ya en el primer módulo. Ahora sí, entonces vengamos a Costa Rica en la aplicación de esta norma. ¿Cuál es el estatus que tiene el país, sobre todo en el sector de pequeña y mediana empresa? Muchas gracias. Interesante tu pregunta porque en el primer módulo hablaste de la autoridad. ¿Quién es el emisor de las normas? Y hablamos que es el IASB. Por sus siglas ya, o por su traducción al español, la norma, el Consejo de Normas Internacionales. Sí, el International, lo voy a decir aquí para utilizar el inglés en el programa. International Accounting Board. Standards Board. Sí, no lo quise hacer, pero ya que me das... Sí, pero así es, pero es el grupo que regula esta materia. Emite las normas, correcto. Ajá, es el organismo emisor de norma. Emisor. Perfecto. ¿No lo regula entonces? Es emisor de norma. Quien regula usualmente la profesión, ¿verdad? Contable de cada país. En este caso sería el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muy bien, entonces ya Ahora, caímos aquí. Cuando caemos a Costa Rica es uno de los países más avanzados con respecto a la promoción y adopción de estándares internacionales de contabilidad. Y data de hace muchos años. De hecho, ya en el año 2003, me parece, ya había una adopción de las normas internacionales de contabilidad en aquel momento, que después fueron evolucionando a normas internacionales de información financiera. En el año 2009, decía en el módulo 1, se emitió este marco simplificado y el colegio se pronunció diciendo de que era efectiva la aplicación de este marco normativo simplificado para los preparadores de estados financieros en Costa Rica. Y recientemente, digo recientemente, porque el tiempo vuela, ¿verdad? La última directriz, que es la directriz del año 2018, ratificó a las normas internacionales de información financiera para su uso sin ningún tipo de inconveniente para los preparadores de estados financieros en Costa Rica. Y desde entonces ha venido un número interesante de administraciones y juntas directivas comprendiendo las normas, entendiendo su simplicidad, reconociendo sus beneficios y transicionando de otros marcos, en este caso de su versión completa o de no tener una preparación de estado financiero bajo un marco internacional, su adopción. Entonces, el Colegio de Contadores Públicos ratificó en esta directriz del año 2018 la aplicación sin reservas de este marco. Evidentemente, todas las actualizaciones que han venido de forma subsecuente, estamos hablando del 2018, en el 2019 hubo ciertas actualizaciones. Sí. Hoy por hoy, inclusive, las últimas actualizaciones de la norma normalmente se denominan proyectos de norma, que son, por en inglés, exposure draft, ¿verdad? Lo que hacen es que le piden al colegio o a otras jurisdicciones a nivel internacional que brinden comentarios acerca de las actualizaciones para ver la vigencia de su aplicabilidad. Bien. Y ahorita, marzo, junio, en este trimestre están bastante activos porque hay cambios internacionales en materia impositiva, de cambio climático, que de alguna manera se están revisando para que las decisiones que van a quedar ya en firme en el último trimestre del año 2023 se decida o no incorporarse a una versión revisada de las normas internacionales de información para pequeñas y medianas entidades. Por tanto, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, como dije antes, no solamente ha ratificado, sino es un promotor activo de este normativo y de hecho, si ves en su página, promueve mucho los entrenamientos para todos los profesionales de contaduría pública en Costa Rica. Si pudiésemos traer todo este proceso que usted nos ha explicado a un valor absoluto del 1 al 10, ¿cuál es el rango en el cual se encuentra el país en materia de NIF para pequeñas y medianas empresas? Es interesante tu pregunta. Lo estoy tratando de hacer lo más compilado posible aún con sus variables. Sí, es interesante tu pregunta. No creo que exista hoy por hoy una estadística específica y si la hay, me encantaría poder tener acceso a ella, sobre la cantidad de los preparadores de estados financieros que utilizan NIF para las pymes. Seguramente es información que podría estar disponible, no la dispongo yo en este momento, no obstante sí te puedo garantizar que a juzgar por la población de los servicios profesionales que nosotros damos, vemos un incremento bastante progresivo e interesante
de aquellos preparadores de estados financieros que dicen voy con NIF para pymes. Principalmente perfil de entidades privadas locales, family business o negocios familiares en algunos casos, están optando, o grupos empresariales, no creas que no, cuya subsidiaria puede estar realizando operación en Costa Rica y su casa matriz fuera de la región inclusive. Uno de los temas que creo que rodea al sector de las pymes son los diferentes beneficios con los que cuenta por ser denominada de esa manera, ¿verdad? Hay un tema tributario de por medio anualmente que según su declaración final, entonces hay solo un porcentaje que es el que debe de aportar a tributación como tal. Tiene algunas medidas más flexibles con otras entidades sobre las cuales ellos quieren ser proveedores, o tienen algunas variables también para poder ser proveedor del Sistema Nacional de Compras, el famoso SICOP, el Sistema Costarricense de Compras. Le garantiza a la pequeña y mediana empresa que utilizando las NIF hay alguna de estas variables de beneficios que se le suma a su paquete, por decirlo así, de cositas, o no. Nada más termina de ser, como lo veíamos en el bloque anterior, la norma, entendiendo de que si declara o no declara, según bonos y acciones, como lo conversábamos en el primer bloque, pero entendiendo de ese margen de beneficios, ¿le suma alguno? Yo creo que suma siempre en simplicidad, ¿verdad? Ahora, la autoridad tributaria, y lo podemos encontrar en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta y en el Código de Procedimientos Tributarios, ya existe por ley una legislación que básicamente respalda al Colegio de Contadores Públicos para poder adoptar las normas que son sustancialmente importantes para garantizar, para garantizar ciertas características cualitativas de los estados financieros. Y por eso hace mención la legislación en que puede definitivamente adoptar el Colegio de Contadores Públicos cualquier norma internacional contable que cumpla con estas características de cualitativas de información financiera, que ya me voy a referir a ellas si te parece. Entonces, existe desde la autoridad del Consejo Internacional de Norma a la autoridad local la permisibilidad legal para poder adoptar sin ningún tipo de problema este tipo de normas, este marco internacional de contabilidad, estas NIF para las pymes. Y no riñe, ¿verdad?, con los requerimientos legales. De hecho, hay una característica cualitativa en las NIF para las pymes que habla de la información financiera, que habla de esencia sobre la forma. Evidentemente, las transacciones que las entidades registran, las pequeñas, medianas empresas, responden a criterios sustanciales de compras, ventas o cualquier tipo de transacción que tiene una sustancia económica, pero tiene que pagar impuestos o tiene que rendir cuentas a la autoridad fiscal en función de los requisitos de cada ley. Ahora imagínate un marco internacional que trate de poner en una sola canasta, vamos a decir, todos los requisitos legales de todas las jurisdicciones, imposibles. Por tanto, la esencia sobre la forma como característica cualitativa de la información financiera es fundamental. Cumplir con los requerimientos de la norma sin perder de vista la obligación que tiene, en este caso, el sujeto pasivo o el obligado tributario de cumplir con cada uno de los requerimientos de ley establecidos en la normativa respectiva. Esto implica un cumplimiento de las obligaciones formales y sustantivas que no riñe con la preparación de estado financiero bajo este marco. Gano en simplicidad. Ganas en simplicidad, Muy definitivamente. Bien. Y simplicidad es un término que a lo mejor podría ser muy fácil de interpretar o muy complejo, pero imagínate, yo te decía hace un momento en el módulo, si un grupo de compañías regional o inclusive, imagínate un grupo empresarial que pueda tener 10, 15, 20, 30 subsidiarias o entidades en las cuales tenga que preparar estados financieros y no solamente es el consolidado, sino que tenga cierto interés, ¿verdad?, de preparar información individual. En la medida que tengas más complejidad en la preparación, en el suministro de información, en el aseguramiento que tiene, porque te voy a decir una cosa, la información financiera para que cumpla con NIF tiene que cumplir con ciertos requerimientos de presentación. La administración puede creer que al haber implementado las normas, los requerimientos de presentación son los correctos, pero está sujeta a una auditoría de estados financieros y pueden existir inexactitudes, omisiones o diferencias
en la aplicación de las divulgaciones o en los esquemas de presentación, y eso implica, digamos, la potencial existencia de un error. Entonces, si el marco es simplificado, la posibilidad de entregar información inclusive de forma más oportuna es mayor. Quiero nada más, antes de continuar, corregir que me referí mal a la definición de SICOP. Es el Sistema Integral de Compras Públicas. Okay. Ese es el término correcto de SICOP, así que hago la aclaración y me disculpo por el error. Costo-beneficio, oportunidad, simplicidad son todas las variables que puedes, como satélites, ¿no? Sí. Voy hacia la ejecución diaria de una pequeña y mediana empresa. Usted lo decía ahora, son reguladas muchas veces y en este país específicamente por la cantidad de colaboradores o de personas que forman parte de ella. Imaginemos una empresa pequeña o mediana de 5 personas que empezó como una idea, se fue prototipando esa idea al punto que fue creciendo y un día dijeron, declarémonos como pequeña y mediana empresa para obtener como todo ese kit de cosas. No saben nada de NIF, no saben nada. ¿Por dónde deben empezar? Buscando PwC. Bueno, ese es un muy buen argumento. Pero, ¿por dónde? Porque de pronto, entonces, o más bien la respuesta es buscando un tercero, porque de pronto es mejor no meterse mucho en esa materia si no soy experto o experta y más bien decir, voy a tener que traer a alguien para que me aplique esto, porque es que al final, don Eliseo, yo he estado en grupos o en conversaciones donde esta gente busca y necesita capital, necesita presentar su información financiera de una forma legible, comprensible, y creo que esta es una vía para poder hacerlo. Y muchas veces en el sistema bancario costarricense, cuando presentan su solicitud, que son denegadas en algún momento, el gran tema es que no tiene una información financiera bien presentada. Correcto. Entonces, tengo que tercerizarla, esa es la respuesta, mejor. No necesariamente. A ver, la administración es responsable de la preparación del estado financiero y la administración, dependiendo del tamaño de una entidad... Quedémonos en que son 5 personas. Bueno, son 5 personas. No Puede ser un nadie family más business ahí. y hay 5 personas. Sí. Los responsables, digamos, de preparar esos registros, porque una cosa es la contabilización de las transacciones, que hoy por hoy es usual que sea más utilizando un sistema de información que de forma manual, pero habrán excepciones, ¿verdad? Entonces, el asunto es que cuando se registran las transacciones contables y esas transacciones contables terminan en una información financiera que deba ser analizada por un tercero, que en este caso un banco, porque por ejemplo, estas 5 personas que administran esta entidad requieren de un financiamiento externo, definitivamente van a necesitar preparar estados financieros que cumplan con un marco. Si el banco le dice, tiene que cumplir con NIF, la administración puede levantar la mano y decir, yo no tengo obligación pública de rendir cuentas, puedo aplicar NIF para pymes, porque es un requerimiento bancario, sí. ¿Qué hago para poder entender sobre las NIF para las pymes? Evidentemente hay, hoy por hoy, una cantidad importante de información disponible en internet, digamos, como una forma de autoestudio. Sí. Está el Colegio de Contadores Públicos, donde Sí. se pueden abocar, ¿verdad?, para poder recibir capacitaciones. Y definitivamente, me salió espontáneo, pero es verdad, ¿verdad? Nosotros como PwC estamos a su disposición para poder servirle si tiene dudas con respecto a entrenamientos específicos sobre lo que es las NIF para las pequeñas y medianas entidades, o si requiere alguna asistencia, porque no es decir, voy a adoptar las normas, espérate. Adoptar las normas implica Una entender capacitación ciertos previa. requerimientos y sobre todo, casualmente, la norma tiene 35 secciones. La última sección es la adopción por primera vez. Entonces, no solamente es comprender los aspectos conceptuales, criterios de medición, de divulgación, sino también entender cuáles son los criterios que debe tomar el preparador en la transición a norma. ¿Por qué? Porque va a tener que comparar sus prácticas contables actualmente en uso o sus políticas contables con lo que esta norma indica, establecer diferencias, hacer cuantificaciones y ajustar sus cifras. Entonces, en todo eso, pues nosotros estamos en la capacidad de apoyarle, ¿verdad? Como una firma que nos definimos como comunidades solucionadores. Y este
puede ser un problema para un pequeño y mediano empresario. No, total. Entonces, ser un solucionador implica ponernos en sus zapatos, resolver el problema y definitivamente darle esa confianza, que es nuestro propósito como firma de servicios. Le voy a contar que en este segundo bloque nos emocionamos montones con el tema. No me diga. Sí, estamos, pero yo estoy encantadísimo con el tema, debe decirle, porque estoy aprendiendo y espero que ustedes también. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y regresamos para cerrar el programa. Gracias por llegar a este punto de la conversación con nosotros. Estamos aprendiendo sobre NIF para las pequeñas y medianas empresas con el señor Eliseo Amador, quien es socio de aseguramiento, Assurance, en PwC Costa Rica, y que ya les contaba un poco él acerca de todos estos servicios que también tienen a disposición dentro de esta firma para usted como pequeña y mediana empresa, para que realmente... Yo diría que las NIF terminan de ordenar un poquito la casa, así como yo también quiero invitarles a que ustedes se ordenen en el día a día con el fútbol nacional. Aquí estoy haciendo un cambio de marcha muy abrupto, don Eliseo, no se asuste, Adelante. pero es un cambio de marcha para contarles que ya regresó el torneo de primera división masculino, femenino también, por ahí anda todavía el documental de Saprissa bicampeón, todo esto en la aplicación de TD Max. Así que la invitación es para que descargue la aplicación, se suscriba a su plan de preferencia y disfrute con nosotros la pasión de los eventos en vivo y sobre todo del fútbol, que a todos nos apasiona. A usted también le apasiona, por lo que pudimos conversar antes de empezar este programa. Totalmente, más haciendo recuerdos a los mundiales pasados. Sí, a los mundiales pasados. Y aquí en el país, ¿cómo se declara? ¿Sapricista o liguista? Eso es un tema que toda persona tiene que contestar aquí. Excelente pregunta. Espero no sea polémica. ¿No? ¿Qué? ¿Por dónde anda su apoyo? Más de color azul. Cartaginés. Veo vos, muy bien. Se sumó ahí al grupo de los Cartagos y Cartagas. Yo creo que eso lo está diciendo para quedar bien con todos, porque es el equipo que todos queremos de alguna manera. Seamos sapricistas, liguistas, no, los heredianos sí no lo quieren, pero larga historia. Muy bien, volviendo al tema de las NIF. ¿Tendrá Cartago ordenados sus estados financieros así como las NIF lo proponen? Bueno, es una pregunta que deberá responder la administración del club. Sí, es una buena pregunta. Ojalá que sí, esperamos. A ver, volviendo al tema de la aplicación propiamente de las NIF y para ir cerrando también la conversación, don Eliseo. Hablábamos de este ejemplo de 5 personas en una empresa. ¿Qué hay que decirle a esa pequeña y mediana empresa que de pronto cuando aparecen términos como estos, que de pronto alguien de la familia o alguien de la empresa vio en la universidad, como mi caso de pronto, pero que hoy no lo aplico porque no es mi tarea estar detrás de eso? ¿Qué hay que decirle para que realmente diga, no, es que las NIF definitivamente hay que tenerlas y hay que, no sé si comparte conmigo esto, pero por lo que he entendido, hay que ordenar un poquito la casa a nivel de estados financieros para que todo el mundo entienda por dónde andamos? Gracias, Bernal. Definitivamente es informarse bien, ¿verdad? E informarse bien implica poder buscar asesores externos que te permitan brindar la respuesta a la pregunta cómo se resuelve no solamente la adopción de NIF, sino cómo puedo llenar mis expectativas de entrenamiento, ¿verdad? Entonces, poniéndote en los zapatos de los preparadores de los estados financieros, aquella pequeña y mediana empresa que requiera de información, definitivamente el primer paso es obtener un entendimiento de las mismas. Y obtener entendimiento de las mismas implica una capacitación en este tipo de normas. La virtud de ser autodidacta es interesante, ¿verdad? Pero en algún punto, para poder garantizar que luego de preparada la información no esté o no sea susceptible de errores, porque recuerda lo que decíamos en el módulo anterior, la aplicación de una norma contable o la transición a las normas en este caso, tiene que tener de base ciertas definiciones de conceptos y requerimientos de medición y presentación en los estados financieros que ya son estándar y que alguien en otro lado o fuera de Costa Rica potencialmente lo podría leer y tiene que llegar a las mismas conclusiones. Con lo cual, el entrenamiento, el asesoramiento y el acompañamiento son vital para este tipo de empresas que desean adoptar las NIF
para pequeñas y medianas entidades como su marco de información general. Entonces, los pasos a seguir, digamos, tú lo mencionaste, son eso. Y es necesario que definitivamente puedan informarse bien para evitar, digamos, problemas con respecto a la calidad de información que presentan, y que los usuarios siempre van a estar atentos a ver si es comparable, si es relevante, si es fiable, si es oportuna, si tiene un costo-beneficio, si cumple con principios de esencia sobre la forma. Estas son parte de las características cualitativas de la información que te hice mención, y nosotros en PwC definitivamente podemos ayudar. Es nuestro propósito, ¿verdad? Construir confianza en la sociedad y definitivamente resolver problemas importantes. Es parte de nuestra estrategia en nuestra nueva ecuación. Y definitivamente, como una firma de servicios profesionales, ponemos a disposición nuestros servicios no solamente en Costa Rica, sino en la región, y me imagino que tu audiencia también de muchos lugares fuera de Costa Rica estarán interesados. Cualquier duda, por favor, pueden escribirnos a la dirección que tú tuviste en pantalla y los redirigimos con mucho gusto. En este momento, don Eliseo Michael acaba de pedir, él solito pidió el súper, ¿vio? A ver. Sí, qué manera, dijo, aquí, porque ya sabía que estaba ahí el súper. Sí, ahí está la información, pwc.com/servicios para más información de esto. Un tema que no quisiera dejar de lado, y sé que ya usted lo mencionó anteriormente, pero así como la actualización profesional en cualquier materia es relevante, ¿cómo se actualizan las NIF con las tendencias que actualmente se están utilizando, sobre todo en inteligencia artificial, machine learning y todos estos software que hoy son los que ocupan a lo interno los procesos de muestra de estados de resultados o inclusive de llevar diariamente la contabilidad? Entonces, ¿cómo las NIF han dado una respuesta a este crecimiento en tendencias y cómo se adaptan a las pequeñas y medianas empresas? Excelente pregunta. Las NIF en su versión completa son actualizadas de forma anual y definitivamente responden a las necesidades de información de los usuarios. Y seguramente ahora, mayormente en lo que son tecnologías como los servicios SaaS, seguramente has escuchado de estos famosos Software as a Service, ¿verdad? Y otro tipo de servicios que requieren infraestructura o plataformas, que son las mismas definiciones, IaaS. Todo este tipo de criterios tecnológicos han sido recogidos por las normas y están siendo ya analizados para poder hacer actualizaciones a distintas normas que definitivamente requieren la revisión de criterios de contabilización, por ejemplo, para activos intangibles, software y de alguna manera también todas estas tecnologías. Esto en materia de tecnología. Si hablamos de normas de sostenibilidad, pues en junio pasado se emitieron 2 grandes normas de sostenibilidad, las cuales son de aplicación a partir del 1 de enero del 2024, que también se permite su adopción anticipada, y están relacionadas al clima. Hace un momento, en el primer módulo inclusive hacía mención acerca de actualizaciones que están teniendo las NIF para las pymes, pero voy a capturar un poquito la esencia de la pregunta. Con las actualizaciones anuales de las NIF en su versión completa, esto se denomina mantenimiento, ¿verdad? ¿Hay una respuesta de las NIF a las tendencias en negocios? Totalmente, ¿verdad? Y evidentemente, cuando llegan a las NIF para las pymes, porque uno de los espíritus era no estarlas cambiando todos los años, usualmente en un periodo de 3 años, estas actualizaciones podrían llegar, porque dependerá de los comentarios que cada uno de los organismos reguladores de la profesión contable de cada país emita comentarios como para poder analizar, ahí sí, el IASB, la viabilidad de este tipo, digamos, de comentarios. Usualmente se denominan proyectos de norma, que son los famosos exposure draft, que recoge las posiciones, ¿verdad? Sí. Y pueden ser posiciones en contrario, inclusive, sí, ¿verdad? De las distintas tendencias, tecnología, materia ambiental, impuestos, y que de alguna manera también son consensuadas para poder tener un marco normativo internacional que satisfaga todas estas tendencias y necesidades de información. Así es que no es materia aburrida, es una materia en constante evolución y de actualización con estas tendencias. A eso iba, como gerente o como persona que lidera la presentación de estados de resultados en una pequeña o mediana empresa, puedo tener la plena tranquilidad de que estoy adaptando mi información financiera a una norma actualizada y que responde
a lo que el mundo en el que me desarrollo dentro de mi industria también está buscando responder. Totalmente. Muy De bien. hecho, el presidente del ISB, nacionalidad alemana, y los últimos presidentes han sido, digamos, ministros de finanzas de países, digamos, Desarrollados. industrializados, desarrollados, y que de alguna manera van a tener una responsabilidad importante en regir a este organismo, con lo cual existe una presión bastante interesante a nivel global Muy bien. de que cada uno de los representantes que forma parte de este organismo emisor de normas recopile toda la información actual y vigente con las tendencias que has mencionado. Muy bien, Eliseo Amador es socio de Assurance en PwC Costa Rica. Aquí les queda la información para que si usted quiere saber más al respecto de este tipo de servicios que ofrecen en PwC, pero también conocer a don Eliseo de pronto y Placer. hacerle 500,000 preguntas alrededor de la materia, hágalo. Muchas veces en el sector universitario esta materia pasa como un curso más y de pronto es algo tan clave y tan trascendental que no se le da el mismo rango de importancia que yo sé que ustedes sí le dan dentro de su labor diaria, pero que tiene para el sector empresarial. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Bernal. Un placer saludarte y un saludo a toda tu linda audiencia. Muy bien, gracias de nuevo por habernos acompañado. Seguimos aprendiendo. Hoy aprendimos de NIF, mañana aprenderemos de las NIC y otro día otra vez de las NIF. Que Dios les bendiga. Chao. Muchas gracias.